Hola a todos los que nos escuchan por parte de CIJ. Yo soy Alfredo Acuña y en esta ocasión vamos a seguir con el tema de el duelo. Pero antes de comenzar a hablar de este proceso de elaboración del duelo, me gustaría resaltar algunos puntos importantes. El duelo es una experiencia individual, es decir, la vamos a vivir a partir de nuestros rasgos de personalidad, de nuestras creencias, de nuestra historia con el duelo, de lo que hemos vivido antes de ese duelo, si es que no es el primero. Y también va a depender de las redes de apoyo con las que contamos. Es decir, con los amigos, con la familia, con las instituciones cercanas, con aquellos grupos o entidades en las que nos podemos acercar para sobrellevar esta situación que muchas veces se puede volver compleja. ¿Y a qué llegamos con eso? Es importante respetar el proceso de cada persona y entender que cada uno actuará de diferente manera y no caer pues en estas conductas que a veces lo único que hacen es generar más problemáticas en las personas. El decirle a alguien pues que no debería hacer cierta cosa, que no debería llorar, que no debería extrañar a la persona, e incluso meternos con debes seguir adelante, debes hacer esto, debes hacer lo otro. Entender que la experiencia del duelo, esta experiencia entonces es personal, pero además de personal es un proceso natural que vive todo ser humano y es necesario cursar. Entendido esto o dado un poco esta pauta, me gustaría iniciar hablando de que se habla de que existen ciertas fases para la elaboración del duelo. La primera fase de la que se habla es la fase de shock. Tiene que ver con este aturdimiento, esta perplejidad, este nudo de la garganta, este vacío en el estómago, esta incluso irrealidad cuando decimos esto no está pasando, esta negación, esta desconfianza. Es ahí cuando se da ese primer golpe del duelo en la realidad, cuando no nos cae el 20, ¿no?, de que algo ha cambiado para siempre, que hemos perdido ciertas cosas. La segunda fase tiene que ver con la de preocupación. Y esta habla pues de la rabia, de la tristeza, cuando no dormimos, cuando no queremos comer, nos sentimos agotados, débiles, viene la culpa y sueños y pensamientos sobre esta persona que perdimos e incluso muchas veces nos podemos aislar en nuestro propio dolor. Y la tercera fase tiene que ver con la resolución, en la cual pues la persona puede recordar el pasado con más placer y recuperar el interés por otras actividades e incluso buscar nuevas relaciones. Esto claro que suena muy sencillo, pero no es tan fácil como se escucha, es un proceso largo, pero supongamos que la elaboración saludable del duelo tendría que pasar por estas etapas. Lo cierto es que a veces pueden intercalarse, a veces podemos permanecer mucho tiempo en una etapa y hay que buscar a través de actividades de la intervención psicológica, de buscar grupos de ayuda, ir subsanando estas etapas. Otro de los autores que mencionan las etapas del duelo es John Bowlby. Ya hemos hablado de él un poquito en relación a la cuestión del vínculo y del apego. John Bowlby habla de 4 fases. La fase 1 es la fase de entumecimiento o shock, y él lo describe como la fase temprana de intensa desesperación. Y también suma la cólera y la no aceptación, que son muy parecidos a lo que habíamos mencionado anteriormente. La fase 2, que es fase de anhelo y búsqueda. Este es un periodo de intensa añoranza y de búsqueda de aquello que se ha perdido. Se caracteriza por inquietud física y pensamientos permanentes sobre el fallecido o la cosa que perdimos. Y puede durar pues varios días, meses o incluso años. La fase 3 es la fase de desorganización y desesperanza, en que esa realidad de la pérdida comienza a establecerse y uno se siente de alguna manera arrastrado por esa tristeza y por ese desarraigo. Puede haber apatía, indiferencia, otra vez algunas características como insomnio, pérdida de peso y sensación de que la vida ha perdido un sentido. La fase 4 es fase de reorganización. Y ahí es cuando todo comienza a atenuarse, a volverse un poco más soportable y hay una sensación pues combinada de alegría y tristeza. También está la etapa de Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las más importantes representantes de esta parte del duelo, y habla de la negación, de la ira, de la negociación,
de la depresión y por último de la aceptación. Todas estas etapas, si lo podemos ver, comparten ciertas características y nos hablan de un proceso sistemático. Lo cierto es que el duelo, como habíamos dicho, puede ser muy variante y no siempre se respetan estas reglas o se siguen estos pasos. Pero es cierto que debemos estar conscientes de que el duelo es algo por lo que vamos a pasar todos y hemos pasado ya, a veces sin darnos cuenta, que es importante acercarnos a los demás, tratar de mantener una rutina y no cuestionar necesariamente esta justicia de vida, ¿no? Las cosas pasan y tendrán que seguir pasando y algún día irremediablemente nos enfrentaremos incluso a nuestra propia pérdida, pero saber que siempre hay la manera de ayudarnos y de acercarnos a los demás, a los profesionales, a las instituciones y saber que no estamos solos. Recordar entonces que el duelo es un proceso natural, personal, que tiene una duración aproximadamente de 2 años o 1 año y medio, pero que lo cierto es que no se trata del tiempo, sino de que tratemos de cursar este proceso de la mejor manera y buscando siempre ayudarnos y saber pedir ayuda y saber recibirla y estar con nosotros en estos momentos difíciles. Muchas gracias por escucharme y espero les sirva de ayuda todo esto que se menciona aquí en el podcast. Ojalá pueda ver algunos de sus comentarios ahí en el video y nos vemos en otra emisión. Hasta luego.